Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de hoy, misterios del reino de Dios. Mateo 13, del 1 al 17. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Esta es la famosa parábola del sembrador. Jesús es enfático cuando habla: el sembrador salió a sembrar. Habla de un sembrador, habla de un propósito, una siembra, y habla de una semilla. Jesús es el sembrador. Cuando dice que salió a sembrar, se refiere a cuando el Hijo de Dios dejó su reino, dejó su Padre Celestial para venir a este mundo a hacerse un hombre. Salió a sembrar. El propósito de su venida en esta tierra fue sembrar vida, paz, sembrar su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la demás escritura no tiene el efecto que tiene la palabra de Dios, que produce vida. Él dio dones a los hombres, y un buen libro puede traer conocimiento, iluminación, sabiduría, entendimiento de las cosas terrenales. Pero las cosas celestiales, la Biblia le llama los misterios del reino de Dios, y son revelados solamente por la gracia, por el favor de Dios, por un corazón que esté dispuesto a escuchar. Y por eso el Señor Jesús concluye esta parte de la parábola en el versículo 9 diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Más de una ocasión la Biblia nos dice esto: es que sin importar cuán buena sea la semilla, todo depende del terreno donde cae. Ese terreno es nuestro corazón. Podemos tener oídos, pero tal vez no queremos dedicar esos oídos para escuchar la palabra de Dios. Alguien dijo en una ocasión: escuchamos lo que queremos. Dice la palabra que se juntó mucha gente, y cuando él les hablaba, le decía: parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Estas son estas personas, y más adelante, en el día de mañana, explicaremos. Jesús mismo explica el significado de esta parábola, pero podemos adelantarle que estas son las personas que escuchan la palabra, pero que dice que las aves la comieron. Las aves representan los demonios, representan las fuerzas de Satanás, que pueden utilizar a un amigo, pueden utilizar a una situación para asegurar que esa palabra no permanezca. La segunda se refiere a la que cayó junto al camino y en los pedregales. Y dice que como no había mucha tierra, brotó pronto, pero que al no tener profundidad, el sol la quemó, porque no tenía raíz. Personas que escuchan la palabra y en principio la reciben, pero esa palabra nunca logra profundidad. Y cuando sale el sol, es decir, las aflicciones, las tentaciones, las preocupaciones, esa palabra es quitada. Es bueno que usted y yo sepamos que en la iglesia pueden haber personas con estas características, que aún estén en la iglesia congregándose. Son personas en las cuales la palabra de Dios no llega a fruto, porque permiten que el tentador, que el maligno, que los demonios
arranquen esa palabra. Y ahí hay una responsabilidad doble en esa primera, tanto de la persona que recibe la palabra, porque tal vez va a la iglesia, pero nunca hizo un verdadero compromiso de permitir que esa palabra penetre en su corazón y produzca el nuevo nacimiento. La Biblia habla en Mateo 3 que el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Este hombre amaba la palabra de Dios, pero Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Y hermano, usted y yo hoy tenemos que aprender un principio que se llama el principio del nuevo nacimiento. No basta con que recibamos la palabra, tenemos que permitir que esa palabra produzca en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús crecía en gracia y sabiduría ante Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no creces, decreces. Que en Dios no hay tibio, en Dios hay frío o caliente. La Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que o tienes una semilla que está dando fruto, o tu semilla ha sido arrancada y no te diste cuenta. Eso le pasó a Saúl cuando el Espíritu Santo se fue de él y no lo supo. Le pasó a Sansón cuando ya le habían cortado la cabellera, se le había ido el pacto de Dios y creía que todavía tenía esa fuerza. Tenemos que tener cuidado de que nuestra semilla, de que la palabra que escuchamos produzca fruto. Muchas veces queremos tratar la palabra como si tratara de un restaurante donde tú vas y pides comida rápida y te vas y ya, pero no es así. El Señor le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para cuidar de ponerlo por obra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero pedirle, quiero enfatizarle a usted, leerse siempre un evangelio. Yo me gusta siempre recomendar el libro de Mateo y le recomiendo que se lea Proverbios, el libro de la sabiduría. Porque dice: hijo mío, si como la plata la buscares, si como el oro buscares la sabiduría, entonces entenderás sabiduría, entonces entenderás conocimiento del Altísimo. Es necesario que tú y yo busquemos la palabra de Dios, que dispongamos tiempo, como cuando tú vas a un restaurante y quieres un buen plato, hay un tiempo para cocinar y para servirte ese plato. Porque si lo apean antes de tiempo, no vas a poder comerlo. Así es la palabra de Dios. Necesita ser escuchada, digerida, meditada, y entonces orada, cantada. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre ti y hace que esa palabra produzca fruto. Y eso es lo que está hablando la parábola. Y dice que hay muchas cosas para hacer que esa semilla no dé fruto. Hay muchas personas sin fruto y se debe a esto, a que no han dispuesto su corazón como buena tierra. Y entonces, la primera dice que las aves la quitan. Son personas que llegan con atadura a la iglesia y muchas veces las iglesias nos apresuramos a ponerlo a ministrar y a servir y no nos tomamos el tiempo para ministrar y sanar las heridas, para lidiar con esas aves de las que habla la palabra, esas maldiciones generacionales, esos pecados ocultos que las personas traen a la iglesia, y no hemos puesto el espíritu profético, el espíritu de revelación, de discernimiento para tratar con ese pecado. O muchas veces vemos el pecado, pero para no hacer sentir mal a la persona, no lo llevamos al arrepentimiento, a la confesión, para que puedan salvar sus almas. Que Dios nos ayude a que las personas que Dios traiga a la casa el renuevo, sean personas que reciban obreros que estén dispuestos a trabajar con esas almas, a administrar, a sanar, a libertar. Dice también que parte cayó en pedregales. Gente que nunca tienen profundidad en la palabra, iglesias que no tienen un buen sistema de enseñanza de la palabra, o personas que tienen el corazón endurecido y no tienen tiempo para Dios. Dice también que parte cayó entre espinos y que los espinos lo ahogaron. Esos espinos son el trabajo, la preocupación, los afanes de este mundo. Ahogan la palabra de Dios.
¿Qué cosa está ahogando tu tiempo con Dios? ¿Qué cosa está ahogando tu comunión íntima con Dios? La Biblia dice que Jesús se levantaba aún en las madrugadas y oraba. Si estás demasiado ocupado para tener tiempo a solas con Dios, entonces es que estás demasiado ocupado. Dice también que parte cayó en buena tierra y dio fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Aleluya. Esta es la otra realidad, que una misma semilla en una buena tierra puede producir fruto al 60, al 30 y al 100. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que la misma semilla en el mismo terreno produce frutos diferentes? Bueno, eso tiene que ver además con la voluntad de aquel terreno, porque Dios nos dio libre albedrío y unos van a usar la palabra hasta el 30, al 60 o al 100, pero lo bueno es que demos fruto. Dice la palabra en el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y esto vuelve y explica lo que dice la parábola. Dice, el que tiene le será dado más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Hay personas como Esaú que tienen la palabra, pero es como si no la tuvieran porque no la valoran. Y entonces esa persona dice que le va a ser quitado. Hay personas como Esaú que están dispuestos a vender su herencia eterna por un plato de lentejas. Por cualquier cosa estamos dispuestos a cambiar y por eso dice la palabra de Dios, te será quitado lo que tienes. Por eso dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice la Biblia, no haya entre vosotros un profano como Esaú, que por un plato de lenteja cambió su primogenitura. Hay una lectura que a mí siempre me enternece el corazón cuando leo el relato de Esaú. Y en un momento dice la Biblia, así menospreció Esaú su primogenitura. Es como que el cielo se indigna y registra en el libro eterno, así menospreció. Que el Señor nos ayude a no tener en poco el valor de la sangre de Cristo, porque así se escribirá de nosotros. Así menospreció José, así menospreció María, el sacrificio tan grande que hizo Jesús por ella en la cruz del Calvario. Y así será escrito en aquel libro que un día va a abrirse para dar testimonio a favor o en contra de nosotros. Dice Jesús, por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados ustedes porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver las cosas que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no los oyeron. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Que el Señor nos ayude a tener oídos para oír, corazones para cultivar su palabra y manos para ponerla por obra. Señor, te alabo por tu infinita misericordia, porque me has revelado los misterios del reino de Dios, que no pueden ser conocidos por voluntad o esfuerzo humano. Araré la tierra de mi corazón cada día con humildad, para que tu palabra pueda dar abundantes frutos en mi vida. Ayúdame a disfrutar de tus ricas bendiciones celestiales y espirituales y a compartirlas con otros. Viene a mi mente este himno precioso que dice, tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu
palabra escondida. Dios los bendiga, familia querida. Gloria al Señor. Que esta palabra podamos ponerla en práctica cada día. Que seamos oidores, pero más que oidores, seamos hacedores de esta palabra. Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo nos dé dirección en todo lo que podamos aprender cada día. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios, así como el fuego refina el oro. Completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Dios te bendiga.